Hola a todos, bienvenidos a las jornadas Concilia el Paso 2020. Mi nombre es Carmen Jones, soy la fundadora del proyecto creandounavida.com, que es una plataforma, un portal dirigido a buscadoras de embarazo y embarazadas. Me gustaría empezar haciéndonos unas preguntas, ¿no? Para que podamos reflexionar un poco en el punto de partida en el que nos encontramos para poder hablar sobre conciliación familiar y laboral. Y es que, no sé si sabíais que aquí en España la edad media para tener hijos es de más de 31 años. Y no solo eso, sino que además es más común que haya mamás primerizas con más de 40 años que menores de 25 años. Y fijaros este dato si es curioso, porque hace tan solo 2 décadas ver a una mujer de más de 40 años con un bebé era algo más que anecdótico. Realmente se podría decir incluso que no estaba bien visto. Decían que las mujeres de más de 40 años eran mayores para ser madres y mucho más para ser madres por primera vez. Y esto es algo que a día de hoy es algo súper común. Y veréis por qué. Al final, lo que está ocurriendo aquí es que estamos en un contexto social y en un contexto laboral en el que las mujeres no tenemos más remedio que postergar la maternidad, a veces incluso más de lo que nos gustaría. Y esto puede traer problemas a corto plazo. ¿Por qué postergamos la maternidad? Pues es fácil, porque al final todos buscamos una estabilidad laboral, una estabilidad económica, una estabilidad familiar, tener un piso, tener los estudios acabados o tener un trabajo estable, ¿no? Para poder coger y decir, vale, es el momento de hacer crecer nuestra familia, porque le quieres dar a tus hijos lo mejor. Pero la realidad es que el tema de la conciliación aquí en España no está bien trabajado, entonces hace que nos tengamos que buscar la vida y muchas veces la forma de hacerlo es aplazar este deseo, este sueño de ser madres. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Cuanto más, o sea, se puede decir que psicológicamente estamos más preparados para ser padres a partir de esta edad que os estoy diciendo, de los 30 años. Antes te ves incluso como muy joven, ¿no? Pero nuestro cuerpo, nuestro físico, la realidad es que a partir de los 30 años, a nivel fértil, disminuye ese potencial de fertilidad. Y a partir de los 35 aún hay una caída mayor de la fertilidad. Y a partir de los 40 no os quiero ni contar. ¿Por qué os estoy contando todo esto y qué tendrá que ver esto con la conciliación laboral y familiar, ¿no? ¿Por qué os lo estoy diciendo? Pues porque realmente el hecho de que hayan problemas para tener hijos a día de hoy, 800.000 parejas en España necesitan tratamientos de fertilidad. Más de un 15% de las parejas en España están teniendo problemas de fertilidad. Esto supone que al tener que necesitar ayuda para poder tener familia, no es algo que lo buscas, nadie se entera y llega un momento en el que lo cuentas y en el trabajo y por ejemplo hay una ley que protege a la embarazada, ¿no? Supuestamente te quedas embarazada y no te pueden despedir. Pero ¿qué ocurre cuando esto ocurre antes? Cuando tú tienes que decir antes en tu trabajo que estás buscando familia. Cuando tú tienes que decirle a tu jefe o a tu jefa, oye, mira, estoy teniendo problemas de fertilidad y necesito que me des horas libres o días libres porque me voy a someter a un tratamiento que aproximadamente puede durar entre 15 días, un mes, en el que voy a tener que hacer faltas al trabajo por la serie de controles que te hacen. Y, ¿cómo dices? Esto no puedes, es muy difícil ocultar esto a la empresa, ¿no? Porque o te coges una baja un poco ficticia o le dices la verdad de que tienes que someterte a estos tratamientos que requieren esa continuidad de visitas presenciales, ¿vale? Además, muchos de estos tratamientos fracasan y al poco tiempo te tienes que volver a someter a otro tratamiento. ¿Qué está ocurriendo, no? Yo, antes de venir aquí a hablar con vosotros, me dirigí a mi comunidad para preguntarles cómo habían vivido ellas, sobre todo, la parte de tengo que buscar embarazo con ayuda y tengo que comunicarlo a mi empresa para que me permita, ¿no? Coger esos días o esas horas para poder llevar a cabo lo que es un sueño de vida, que es formar una familia. Para muchas personas tener hijos es uno de los proyectos más importantes de su vida, diría que casi para todo el mundo, ¿no?
¿Cuál es la sorpresa que me he encontrado? Bueno, realmente no me ha pillado por sorpresa, porque creo que incluso vosotros también sabéis que esto es la cruda realidad, ¿no? Y la sorpresa ha sido que la mayoría de personas me han contado o bien que han tenido que mentir, o bien que lo han contado y han empezado a tener problemas incluso despidos, o bien que lo han contado y han dicho, ¿tú quieres hacerte el tratamiento? Pues te coges los días de vacaciones, porque yo no te voy a dar permiso. ¿Por qué? Porque a pesar de que la OMS considera la infertilidad como una enfermedad, a nivel laboral, empresarial y social, parece que sea como un capricho, ¿no? Tener que ir a necesitar ayuda para tener hijos, y no lo es. Por eso yo veo que la falta de conciliación empieza no desde que tienes hijos únicamente, sino incluso antes, y más en los tiempos que corren hoy en día. Y es que yo creo que para solucionar este problema es muy importante que le demos voz. A veces no dar voz no es ir a una manifestación o ser una persona influyente, o no es necesario. Muchas veces en los pequeños círculos, en los pequeños comités, dar voz de este problema ya ayuda. Cuanta más gente hablamos de esto, más se pone la maquinaria en funcionamiento para poder cambiar las cosas y que la vida sea mucho más sencilla para las familias. Y no sé si os habéis dado cuenta, y seguramente sí, con esto del COVID, yo creo que esta problemática se ha puesto más que en evidencia, porque al final nos hemos tenido que quedar en casa encerrados todos, desde el empresario hasta el trabajador, desde el político hasta cualquier persona, cualquier familia se ha tenido que quedar en casa con sus hijos, y yo creo que todo el mundo se ha podido dar cuenta de la dificultad que existe entre poder trabajar desde casa y poder estar con tus hijos, porque ambas cosas requieren atención y ambas cosas requieren tiempo. Entonces, es como un poco incompatible conforme está planteado ahora. Oye, haz teletrabajo. Hombre, yo no puedo ahora venir a mi casa, sentarme 8 horas ante un ordenador, hacer teletrabajo, pero al mismo tiempo tengo que cuidar de mis hijos, tengo que ayudarles con sus estudios, o si son pequeños tengo que jugar con ellos, tengo que preocuparme por las comidas, por todo, ¿no? Por lo que conlleva una casa. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que se ha puesto en evidencia este problema y esta falta de conciliación que existe. Muchas madres que yo conozco me han dicho que se han tenido que despertar a las 4 o las 5 de la mañana para poder aprovechar de 5 a 9 de la mañana para poder trabajar, que es a las 9 de la mañana cuando se despiertan sus hijos, y por lo menos dicen, por lo menos ya he trabajado 4 horas, me falta sacar esas otras 4 horas. Oye, vamos a ver. Esto no puede ser, esto es muy difícil así, es muy difícil. Hay otros países de Europa, sin irnos más lejos, que tienen incluso un año de baja las madres para ocuparse de sus bebés, porque hablemos del tema de la baja. Hoy en día, una madre da a luz, yo acabo de dar a luz, tengo un bebé de 2 meses, una mamá da a luz y tiene derecho a 16 semanas de baja, que al final son como 4 meses del bebé. Y la pareja o el papá, por ejemplo, en mi caso, pues este año ha tenido 12 semanas de baja. Cuando tú coges a un bebé que tiene 12 semanas o 16 semanas, es absolutamente un bebé muy dependiente que necesita de su madre al 100%. Y digo de su madre porque si has iniciado lactancia, el apego, el cariño, al final los hijos son el futuro. Y no podemos descuidar el futuro, no se puede descuidar el futuro. Y estos bebés cuando nacen necesitan este calor, esta protección, este cariño. Y te encuentras de repente con 16 semanas de tu bebé que acabas prácticamente de dar a luz y dices, ¿y ahora qué hago yo con mi bebé? ¿Qué hago con él? ¿Lo llevo a una guardería o escuela infantil? ¿Lo llevo con los abuelos si es que tengo la ocasión? Porque no todos los abuelos ni están disponibles ni están en tiempos de cuidar de niños, cuando lo que los niños necesitan y tienen es una energía brutal, y los abuelos, pues habrá abuelos jóvenes, pero hay abuelos que son mayores y que no tienen esta energía para cuidar de los niños. Y encima ahora añadimos el problema de la pandemia, que encima son grupos de riesgo. ¿Cómo vas a coger a tus hijos y los vas a poner con los abuelos?
por más que los abuelos quieran. Es una situación muy compleja que a veces nos vemos obligados a hacer cosas que quizás no queremos hacer, pero como tenemos que trabajar para poder traer el pan a casa, pues se nos ponen las cosas difíciles. Y los autónomos también lo tienen muy difícil, porque el autónomo tiene que trabajar sí o sí, porque no tiene, sí, no te dan una prestación, bla, 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 pero que no, que es muy poco, que es insuficiente para que ese autónomo desconecte y pueda quedarse en casa cuidando de su familia. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso es muy importante dar voz a este problema, dar voz a esta falta de conciliación. Que se hable en los pequeños círculos, porque cuando el motor empieza a funcionar es cuando las cosas cambian. Así que para mí, desde mi punto de vista, está en manos de todos. Y acordaros, no solo hay que dar voz en el momento en el que da salud, no, porque realmente los problemas están viniendo antes y cada vez más. Os aseguro, yo que trato con miles de mujeres que están teniendo problemas de fertilidad, miles de parejas, miles. Acordaros, 800.000 parejas en España actualmente necesitan de un tratamiento de reproducción asistida. Son personas que se ven completamente desamparadas, que tienen que elegir. ¿Por qué tenemos que elegir? Bueno, elegir. No voy a decir elegir, voy a decir renunciar. Es una palabra más dura, pero es la verdad. Tengo que renunciar. O quiero ser madre o trabajo. Y muchas veces tienen que renunciar a ese trabajo para poder ser madres. Tienen que renunciar a ese trabajo, poner en peligro su puesto, su posición, para poder hacerse y someterse a un tratamiento con libertad y tranquilidad. Porque si algo requiere estos tratamientos es poco estrés, es tranquilidad, es vivirlo con positividad, es vivirlo como las parejas que se quedan embarazadas de manera natural, que es, pues bueno, pues un poco sin darse cuenta, con tranquilidad, con felicidad, pues las que se someten al tratamiento de reproducción asistida tienen los mismos derechos que estas parejas que se quedan de manera natural y tienen los mismos derechos a una intimidad y a poder solicitar estos días o estas horas de permiso para poder hacerse ese tratamiento sin tener que explicarle a todo el mundo que estás teniendo un problema de fertilidad. Así que, por favor, mi mensaje y mi cierre y mi conclusión es que cualquier voz, por bajita que sea, mueve montañas. Esto es como ¿sabéis el dominó? Cuando cae una ficha, tú tienes todas las fichas montadas, cuando cae una ficha, empiezan a caer todas. Y lo que primero es solo una, pueden acabar siendo miles. Entonces, la primera ficha puede ser tú. Así que no te olvides de dar voz y, por ejemplo, estas jornadas consisten en eso, ¿no? En dar voz y hablar de la conciliación abiertamente y libremente y poder presentar esta crítica, ¿no? A la sociedad actual en la que vivimos, que no está compaginada, no está pensada para las familias. Así que agradezco mucho al Paso, a los servicios sociales del Paso, dar la oportunidad de poder expresarnos y de poder hacer estas jornadas que creo que tanto bien pueden hacer. Muchas gracias y hasta pronto.